¿Qué tal todos? Hoy no voy a alargarme mucho con la música porque la semana pasada casi que pierdo la grabación de Instagram por el tiempo. Entonces hoy no vamos a alargarnos con la música. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Pues este mes, como veis, ya os habéis dado cuenta, vamos con temas de disautonomías, de la concientización de los síntomas, de los diagnósticos y todo esto que está relacionado a la alteración de la actividad del sistema autónomo, ¿verdad? Y esto es un poco lo que ha generado, la perspectiva, la idea de producir un mes de concientización. Es por saber que tenemos cerca de 70 millones de personas que sufren de disautonomías de diferentes niveles, diferentes severidades y todo esto, y esto está reducido a un grupo clínico de trabajo súper pequeño, ¿verdad? Y más aún porque es necesario, educar a nuestras cebritas, nuestros pacientes, qué es lo que les puede estar pasando y que hay más personas que también sufren de la misma situación, incluso algunas veces aún peor, y que también tiene dificultad para encontrar una solución terapéutica que les convenga, ¿no? Porque es un grupo de personas que trabaja con esto que es muy restricto. Entonces, esta es la parte 1. La parte 2, que es una parte importante de tenerlo en cuenta, es que nosotros como cazadores de cebras, ¿no? como estudiantes del sistema nervioso autónomo, estamos acostumbrados a trabajar ya con la variabilidad de la frecuencia cardíaca como herramienta diagnóstica y como herramienta terapéutica, y esto está perfecto, está estupendo, pero hay un conflicto de conceptos que tenemos que trabajar siempre, que es el conflicto de conceptos de los terapeutas que no comprenden bien, no tienen una buena comprensión de la actividad del sistema, y al final empiezan a confundir de verdad que es una disfunción, que no es una disfunción, que está clasificado como disautonomía, que no está clasificado como disautonomía, y por qué está clasificado así y por qué no está clasificado así también es importante. Entonces a lo largo de este mes nos vamos a darnos cuenta de que el diagnóstico de disautonomía en general está relacionado no a la variabilidad de la frecuencia cardíaca basal, que es la que acostumbramos medir, pero sí a la reactividad del sistema. Sí, a la reactividad del sistema frente a una tarea específica. Por ejemplo, el tilt table, ¿no? Esta camilla que cambia la posición en cuanto el paciente está ahí. Entonces, nos vamos a dar cuenta o la frecuencia cardíaca o la tensión arterial a los cambios de posición. Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo que está clasificado de verdad en la literatura como disautonomía son fallos en la respuesta del sistema autónomo. Fallos en la respuesta del sistema autónomo. Y cuando estamos haciendo una prueba con un paciente tumbado, con un paciente acostado, no estamos probando la reactividad del sistema, estamos probando el nivel basal del sistema. Entonces son cosas distintas, ¿entiendes? Por esto no se escucha en este canal de Instagram, no se escucha a menudo hablar de disautonomías, ¿verdad?
quien nos sigue desde hace mucho tiempo sabe que no es frecuente utilizar aquí el término, la palabra disautonomía, porque esto está restringido a este grupo de situaciones clínicas donde hay un fallo en la reactividad del sistema, sea un fallo en la reactividad del sistema por un daño estructural, sea un fallo por una alteración en la estructura, en la formación del sistema nervioso autónomo, sea un daño porque la víscera está dañada, sea, bueno, sea por lo que sea. En general no trabajamos con este término. Y entonces ahí está la explicación de por qué no trabajamos con este término de disautonomías, porque esto en general es un fallo en la reactividad, ¿ok? Y lo más frecuente, lo que pasa más a menudo, es que las pruebas que hacemos no son pruebas de reactividad, son pruebas que verifican el estado basal de actividad del sistema autónomo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si me equivoco, por favor, decídmelo. Entonces, por esto, este mes vamos a dedicar un poquito más de atención a esta cuestión de disautonomías directamente vinculado al fallo de la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los papers, todos o casi todos, estarán en Telegram, para quien quiera buscarlos. Entonces, disautonomía es esto que acabamos de decir. Es un fallo. Bueno, lo primero, es un paraguas. Es un paraguas donde tú pones ahí distintas situaciones clínicas, distintas enfermedades que no tienen una causa, una etiología que está bien definida, bien determinada por la literatura científica, y es así, no está bien determinada por la literatura científica. Y esto hay que tenerlo en cuenta, chatos. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque tenemos un montón de gurús en Instagram, en las redes sociales, que te hacen las promesas de curación, de vamos a trabajar la epigenética, vamos a curarte de esta condición y todo. Y luego lo que pasa es que vas a escuchar, bueno, tú has tenido un cáncer porque tienes una mala relación con tu mamá, has tenido esto porque tienes... Mira, no se conoce la causa, ¿ok? Es el punto 1. Al no conocerse la causa, esto es súper importante para nuestros pacientes y para nosotros que somos cazadores de cebras, al no conocerse la causa, cualquier terapia que proponga identificar la causa, en teoría no es una terapia fiable, ¿ok? Entonces, si no se conoce la causa, cualquier método de tratamiento, cualquier terapia, cualquier terapeuta, cualquier pastilla, cualquier maniobra, cualquier cosa es menos fiable, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se conoce la causa. Muy bien, esto es el tema 1. El tema 2 es que es multifactorial. Puede haber disautonomías que tienen un origen primario y del tipo primario, y puede haber disautonomías del tipo secundario. Ok. ¿Qué es el tipo primario? No hay un evento anterior, importante, y luego el paciente empieza a desarrollar los signos de disfunción autonómica. Entonces, por ejemplo, en mujeres, donde es más frecuente el POTS, entre los 15 y 25 años, a los 15 años, en general, vamos a tener POTS de origen primario, porque no es frecuente tener cirugías a los 15 años. No es frecuente tener alteraciones importantes a los 15 años. Suelen ser más primarias. Luego, después de un embarazo, después de una cirugía, un trauma en la cabeza, por ejemplo, bueno, lo que sea,
el desarrollo de un diabetes, el desarrollo del Parkinson, el envejecimiento después de haber sufrido un golpe importante, un accidente de coche, por ejemplo, te quedaste ingresado en urgencias por X tiempo y todo eso. Ahí se puede tener también disautonomías, pero en esta situación serían las disautonomías del tipo secundario, ¿ok? Entonces, puedo tener un fallo en la formación del sistema, un fallo en la configuración del sistema, un fallo anatómico, un fallo en la liberación de determinadas sustancias neurotransmisoras, o puede haber un compromiso previo, puede ser un virus, por ejemplo, puede ser un virus. El herpes, por ejemplo, puede ser esto, puede ser una gastroenteritis. Y luego, a la raíz de esto, empiezo con los signos de disfunción autonómica. Entonces ahí tengo un tipo secundario. Lo que no es correcto imaginar es que, bueno, como esto vino después de la cesárea, tuve la cesárea, antes no tenía nada, y luego esto vino, es secundario, una cesárea. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar la cicatriz, trabajar los tejidos, trabajar los músculos, y luego el cuerpo se arregla porque es secundario. Entonces si arreglo esto, luego seguramente estará arreglado la consecuencia de esto. Esto no es correcto pensarlo. ¿Por qué no? Porque no hay forma de garantizar que si arreglamos la primera condición que ha llegado al cuerpo, que esto va a generar una influencia positiva sobre la consecuencia. ¿Y por qué? Porque después que el sistema empieza a desequilibrarse, aunque tú corrijas la lesión o la disfunción primaria, el sistema puede seguir fijado en este loop positivo y no dejarlo. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que hay muchos pacientes, más de lo que imaginamos, que tienen signos clínicos de disautonomía, como pacientes que tienen dolor crónico, síndromes metabólicos, pacientes que tienen síndrome de dolores en la vejiga, por ejemplo. Y estos pacientes no están diagnosticados como pacientes que tienen disautonomías. No están diagnosticados como pacientes que tienen una enfermedad o que tienen esta condición. ¿Y por qué no están diagnosticados de esta forma? Porque tienen una condición que indica esto, pero todo lo demás dirige la mirada a otra situación clínica. Entonces lo que pasa es que nuestro sistema de salud, nuestro sistema diagnóstico clasifica la primera condición, por ejemplo, el dolor en la vejiga o el dolor pélvico crónico, por ejemplo, pero no diagnostica la disautonomía, porque para que haya un diagnóstico de disautonomía necesito de una prueba de provocación cardíaca o una prueba de provocación de la tensión arterial, y esto, cuando se presenta positivo, yo tengo este diagnóstico. El tema es que esta situación clínica puede pasar sin generar cambios en la actividad cardíaca. Esta situación puede pasar sin generar cambios en la actividad cardíaca. ¿Y por qué puede pasar sin generar cambios en la actividad cardíaca? Porque el cuerpo es capaz de compensar un montón de situaciones que tú ni siquiera te enteras. Pero el hecho de que no afecte el hecho de no generar cambios importantes en la frecuencia cardíaca, el hecho de no generar cambios importantes en la tensión arterial, no significa que no haya una disautonomía, pero local.
¿Me vas siguiendo? Entonces, por ejemplo, cuando decimos visión borrosa, esto puede ser un signo de disautonomía. Un signo. No es una clasificación de una enfermedad disautonómica, es un signo de disautonomía. Cuando tengo dolor, el paciente va al baño para orinar y tiene dolor al orinar. Esto puede ser un signo de disautonomía. Cuando tengo reflujo gastroesofágico funcional, esto puede ser un signo de disautonomía. Cuando tengo ansiedad, cuando tengo miedo, esto puede ser un signo de disautonomía. El tema es que es un signo de disautonomía, pero no es la clasificación del problema tal cual. ¿Sí o no? Es decir, Luis, explícame mejor esto. Es una condición asociada. Es una condición que va en paralelo. No es lo principal. Es una condición añadida. ¿Sí o no? Es una condición añadida. Entonces, no es el problema primario. Pero esta alteración fija todo el sistema en un bucle y no le permite salir del bucle hasta que se resuelva esta condición clínica del sistema autónomo. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen dolores de característica nociplástica. ¿Qué es un dolor de característica nociplástica? Es un dolor donde tú no encuentras daño en un tejido periférico, como un ligamento, un músculo, una cápsula articular, nada de esto. No encuentras un daño en el tejido neural, el nervio está sano, pero el paciente sufre, tiene dolores. ¿Okay? Entonces, los problemas nociplásticos, que es una clasificación, en general tienen mucho que ver con problemas, con dolores viscerales. Ok. Y los dolores viscerales, como ya sabemos, generan cambios importantes. Pueden generar cambios en la actividad del sistema nervioso central, por ejemplo, poner uno más ansioso, poner uno más nervioso, poner uno más rabioso. Puede generar dolores somáticos de cuello, hombros, pecho, esófago. Puede generar la sensación de hinchazón abdominal, por ejemplo. Puede generar disfunciones de la sexualidad. Todo eso. Ya sabemos que dolores viscerales pueden generar síntomas semejantes a estos que estamos hablando. Y estos síntomas semejantes, si estuviéramos mirando al sistema nervioso autónomo, serían clasificados como síntomas disautonómicos. Síntomas disautonómicos. Entonces, ¿el diagnóstico es disautonomía? No, son síntomas disautonómicos. El diagnóstico es X. Tengo algo añadido a esto, que es este síntoma autonómico, que es muy probable que esté perjudicando la recuperación de mi paciente o mi propia recuperación. Pero no hay una prueba de tilt, no hay una prueba de tensión arterial, no hay una prueba de actividad cardíaca que diga esto está clasificado como una enfermedad que está dentro de este paraguas, que sería la disautonomía. ¿Sí o no? Necesito que me decís si está claro por qué no clasificamos como disautonomía cuando tenemos síntomas disautonómicos, pero sin una prueba de reactividad cardíaca, sin una prueba de reactividad de la tensión arterial que nos confirme esto. Y esto es clave para nosotros como terapeutas. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, tú no vas a decir, porque ya hiciste el curso de SNA integrativo, no vas a decir una tontería de esta. Pero se puede escuchar que, mira, te estoy derivando este paciente porque creo que el paciente tiene una disautonomía, ¿no? Entonces ahí el paciente se pone de pie, empieza a marearse y todo esto, y yo creo que es una disautonomía. Ok. Luego tú le derivas, el cardiólogo pide la prueba, ponemos el paciente en el tilt table, y lo que pasa es que no cambia la tensión arterial. El paciente se marea
pero no cambia la tensión arterial. O cambia la tensión arterial, pero no cambia lo suficiente para llegar al criterio diagnóstico de disautonomía. Es un cambio de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. No cambia, no llega a los niveles diagnósticos, no llega a estos niveles. Si no llega a los niveles, no está diagnosticado con disautonomía, pero sigue teniendo la hipotensión al ponerse de pie. Tu tratamiento depende de esta prueba para proponer soluciones a esto o no. Esta es la pregunta. Vamos a empezar por ahí. Tu tratamiento depende de esta prueba, de este diagnóstico médico para proponer soluciones para esto, para proponer mejoras para esta condición, ¿sí o no? No, ¿verdad, Ro? No depende de esto. ¿Por qué? Porque somos terapeutas funcionales. La disautonomía, como está clasificada como enfermedad, como POTS o hipotensión ortostática o cualquier otra forma de disautonomía, es un fallo en el sistema de reacción. Pero la disautonomía de la cual habla los síntomas, mejor dicho, los síntomas disautonómicos, de los cuales nos hablan los papers que verifican la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los síntomas disautonómicos no están vinculados a la prueba de tilt, no están vinculados a la respuesta de la tensión arterial, no están vinculados a esto. Entonces, cuando decimos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede predecir los pacientes que van a desarrollar artritis reumatoides y cuáles no van a desarrollar esto, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de un tilt table, porque si tú pones el paciente en el tilt table, no va a pasar, no va a tener cambios. No va a tener cambios. Entonces, no trabajamos con esta parte del diagnóstico. No trabajamos con esta parte del diagnóstico. Bueno, Luis, y si me llega un paciente que tiene este fallo en el sistema de reacción, este fallo en la actividad del sistema. Bueno, entonces si te llega este paciente, ya sabes que el principal test que tú vas a hacer con un paciente que tenga esta característica no es el test tumbado. No será el test tumbado. Será la prueba donde el paciente está tumbado. Tú lo estás verificando, le estás monitorando y luego cambia de posición a bipedestación. Esta es una que tú vas a utilizar y la otra es pedirle al paciente que se mantenga de pie entre 3 y 10 minutos. Entre 3 y 10 minutos. Monitorizado, llevando la banda puesta y con el IT puesto o alguna otra aplicación que te ofrezca una posibilidad de verificar esto más allá de los 5 minutos. Entonces, para estos pacientes que tienen fallo en el sistema de reacción, fallo en la actividad eferente simpática, por ejemplo, lo que va a pasar es que al ponerles de pie en bipedestación, algunos pueden aguantar 3 minutos, otros ni siquiera van a aguantar los 3 minutos, otros van a aguantar un poco más, 7, 8 minutos, pero ahí ya sabemos que hay un fallo en el sistema de reacción. Ahí estamos clasificando al paciente como disautonómico. Y la disautonomía ahí sí es una condición crónica que debemos mantener la mirada siempre sobre ella para evitar, para que no infligir daño al paciente. Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta. Y nuestros pacientes que tienen síntomas disautonómicos o nuestros pacientes que tienen alteraciones o enfermedades o disfunciones disautonómicas diagnosticadas, ambos
necesitarán cuidados específicos y especiales. Ambos necesitarán conocerse más que todo, conocer a sus síntomas, conocer a la capacidad de respuesta de su cuerpo. Y fijaros qué interesante, ¿no? Si eres terapeuta o si eres paciente. Yo tuve un paciente ayer que me decía justo esto: Luis, es que mira, el paciente se sentía mal, se sentía culpado. Él notaba que la culpa, me decía, no, la culpa es mía, es porque voy a un doctor, voy a un médico, a un fisio, y un día tengo los síntomas A, y en el otro día tengo los síntomas B, y en el otro día tengo los síntomas C, que no tienen nada que ver con la A y que no tienen nada que ver con la B. ¿Qué es esto? Esto es la característica clásica. Esto es la característica clásica de un paciente que tiene síntomas de disautonomía. Es la característica clásica, va cambiando, cambia con la temperatura ambiente, cambia con la hora del día, cambia con la comida del día anterior, cambia con la calidad del sueño, cambia con la actividad física previa, cambia con todo. Y es un sistema no lineal. Es un sistema no lineal, y al ser un sistema no lineal no se puede predecir exactamente la respuesta que va a tener. Entonces, cuando tenemos esta situación clínica en nuestra consulta, lo primero que debemos sospechar es que no tener patrones también es un patrón. ¿Sí o no? No tener patrones también es un patrón. ¿Sí o no? Decirme algo, por favor. Gui, pero ¿cómo son los cambios en la variabilidad cardíaca? Después de 5 minutos hay cambios al hacer cambios ortostáticos. Gui, los cambios en la variabilidad cardíaca, ¿cómo serán? Sube la actividad simpática. Pero este aumento de la actividad simpática, por ejemplo, en la taquicardia postural, lo que va a generar es un efecto cronotrópico positivo y inotrópico positivo sostenido. Y al mantener este cambio sostenido, esta frecuencia cardíaca súper alta y esta fuerza de contracción súper fuerte, le va a empezar a generar pequeñas molestias al paciente. Esto depende de la severidad de uno, pero va a empezar a generar pequeñas molestias al paciente, y en general el paciente no tolera los 10 minutos de bipedestación, porque esto le aflige mucho. Le genera sensación de ahogo, molestias en el pecho, y la frecuencia cardíaca sigue subiendo. Si es hipotensión ortostática, por ejemplo, sube el simpático, pero la sangre no sube a la cabeza, y al no subir a la cabeza el paciente puede desmayarse. En general, un mareo, una sensación de ausencia o algo así, pero en síntomas más moderados graves el paciente se desmaya. Entonces, estos pacientes en general no son capaces de permanecer 10 minutos en bipedestación. Y al cambiar de posición de tumbado a la posición de bipedestación, si hay un cambio de más de 30 latidos al minuto, esto ahí sería un diagnóstico de disautonomía. Sería un diagnóstico clásico de disautonomía. Nacho, en la prueba, espero que la variabilidad se modifique mucho. Sí, mucho en un sentido de disminuye la variabilidad cardíaca y aumento el tono simpático. La banda de los pulsómetros Gui, por ejemplo, Polar, son muy poco sensibles hace un poco tiempo. Por ejemplo, el estudio de test con variabilidad cardíaca en reposo, pues sí, necesita de 30 minutos y no son fiables. No, Gui, te equivocas. Las bandas de Polar se asemejan a un ECG para hablar de variabilidad cardíaca entre un 70 y 80%. Se acercan bastante. Y verificaciones, si quieres la RMSSD de 2 minutos, y para algunas otras variables el gold standard son 5 minutos. La banda no se queda por 30 minutos. No, ahí yo creo que te equivocas.
Y sí, son fiables y se utiliza mucho. Por esto lo utilizamos nosotros también. Si no fuera una buena información, no fuera una buena herramienta sin validez científica, si tuviéramos que estar ahí por 30 minutos con una banda puesta en una consulta, pues es que ahí no hay consulta, eso hay investigación científica, ¿verdad? Ahí no hay consulta, por 30 minutos ya te ha costado todo el tiempo. Entonces, estas cositas son importantes tenerlas en cuenta. Ahora, si queremos trabajar con un paciente que tiene síntomas disautonómicos, yo ahí voy a considerar la variabilidad cardíaca tumbado, voy a considerar la variabilidad cardíaca acostado. Ahí me importa más esto. Entonces, un paciente que tiene estrés crónico, por ejemplo, ¿qué espero? Un paciente que tiene estrés crónico, la prueba que voy a hacer es una prueba en demanda, en tarea, o es una prueba tumbado, acostado, en reposo. ¿Qué opináis? Si tengo un paciente con estrés crónico, ¿qué opináis? ¿Tumbado o en tarea, o en demanda, en actividad? Tumbado, su fenómeno. Su es un fenómeno. Tumbado, ¿por qué? Porque quiero saber si es estrés crónico. Yo creo que es estrés crónico. Yo lo que quiero saber es la actividad del sistema cuando el paciente está tumbado, porque quiero saber la reactividad del sistema cuando el sistema no está en demanda. Eso que me importa más. Ahora, si la queja de mi paciente es me pongo de pie y me mareo, me pongo de pie y no sé, pierdo la percepción de la realidad, del ambiente, me ponen débiles las piernas, tú ahí puedes hacer dos cosas. Desde una perspectiva gonzaguiana yo te indicaría dos cosas. La primera, prueba tumbado. Y verifica el estado basal del sistema. El estado basal del sistema te dirá cuál es la actividad simpática, cuál es la actividad vagal cuando el paciente está relajado, la primera. Luego te propongo la segunda prueba, que la prueba en tarea puede ser cambio de posición, puede ser permanecer en bipedezación, lo que tú elijas. Y verificáis. ¿Y esto por qué? Porque para quien sufre de disautonomías, enfermedad, para quien sufre con disautonomías, uno de los elementos que genera la agudización de los síntomas, uno de los elementos que genera la recurrencia de síntomas, ¿cuál es? Es el estrés. Uno de los elementos que genera agudización de los síntomas es el estrés. El estrés basal, el estrés mental, el estrés cognitivo, el estrés, estar estresado. ¿Y cómo voy a identificar si está estresado el paciente o el sistema? En este caso, cuando está tumbado. Y luego confirmo que al ponerse de pie sí que hay un cambio, y ahí este cambio es importante. Entonces tengo síntomas de estrés crónico que pueden estar generando o que puede estar poniendo el sistema más sensible a otros elementos estresores. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes que sufren de disautonomía tal cual tienen tiempos buenos, momentos buenos y tiempos malos. ¿Qué está asociado a los tiempos buenos? Una mejor regulación del estrés, una mejor regulación de la comida, del ejercicio, de los hábitos, de las costumbres y todo esto. Y que está asociado a los flares, ¿no? a la agudización de los síntomas. En general, la pérdida de la rutina o la inserción de elementos estresores que en general el sistema no tiene
habilidad para trabajar. Uno de ellos, y el principal, yo te diría hoy, es el estrés. Si estamos hablando de pacientes con dolor crónico, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con Parkinson, pacientes con fibromialgia, si estamos hablando de esto, estamos hablando de pacientes que tienen un grado de control cognitivo súper alto. Estamos hablando de pacientes que han tardado algo como entre 4, 5, 6, 7 años para tener un diagnóstico definitivo, para conocer qué es lo que les está pasando. Es decir, ya han tenido contacto con múltiples terapeutas. Estos pacientes suelen ser más catastróficos, suelen ser más rumiantes, suelen sufrir más de anticipación. Y si el paciente sufre más de anticipación y tiene un POTS, y tiene una hipotensión, tiene un síndrome de fallo autonómico puro, lo que va a pasar es que va a tener malos momentos siempre que su sistema, su red autonómica central se pone más activa, más pendiente, siempre que su sistema de alarma se dispara más pronto. Entonces, por esto os recomiendo siempre tomar estas dos verificaciones para conocer cómo está el sistema en estrés. Esto desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, que es una perspectiva más de la cardiología, sabemos que la SDNN es un predictor independiente de riesgo de infarto, por ejemplo. Es un predictor independiente de la salud cardiovascular. Entonces, al tener una disautonomía, hay algunas disautonomías. Ahí son subclasificaciones, pero yo creo que está perfecto. Hay algunas disautonomías, chatos, que son disautonomías que están vinculadas a neuropatías del sistema cardiovascular. Son disautonomías que están vinculadas a una neuropatía del sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, de la hipotensión ortostática hay hipotensiones ortostáticas de origen neurogénico y no neurogénico. La hipotensión en ortostasis, que tiene una raíz neurogénica, es una hipotensión ortostática donde hay una neuropatía de las fibras nerviosas de estimulación del sistema cardíaco. Entonces tiene un pronóstico más reservado, más delicado. ¿Y cómo puedo saber cómo el corazón está lidiando o trabajando con todas las demandas corporales, con todas las demandas cognitivas? A través de la verificación de la variabilidad tumbado. Y entonces es ahí, esto te dará dos informaciones. Uno, cómo está reaccionando al cambio de posición. Y dos, tumbado, si está teniendo éxito en preservar su mejor condición de salud. ¿Sí o no? Porque si tengo una neuropatía cardiovascular en esta situación, como os comento, ahí es más complicado. Porque hay un riesgo más importante relacionado al infarto, ¿no? A la muerte, al fallo del sistema cardíaco. Pero yo solo puedo conocer lo tanto que el sistema está demandando, lo cuanto del sistema corpóreo está demandando del sistema cardíaco, si el paciente está en reposo. Porque si el paciente ya está en demanda, ya está en tarea, ya está en actividad, yo ahí no conozco qué es lo que el sistema le está pidiendo al corazón. Yo conozco, frente a esta demanda, cómo el sistema se adapta. Esto es lo que conozco cuando hay la prueba en demanda, la prueba en tarea. Y ahí hay una cosa, Julie, para que no me olvide: alto grado de control cognitivo son los pacientes más catastróficos, más centralizadores, más controladores, todo esto. ¿Ok, Julie? ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque no todas pero la mayor parte de las investigaciones que hablan de
disfunciones disautonómicas, lo vamos a poner así, disfunciones disautonómicas, no hace pruebas en tarea, hace pruebas en reposo, porque queremos saber si la variabilidad cardíaca puede predecir otros elementos. Porque el paciente que tiene disautonomía tal cual, ya sabemos que este elemento está dañado. Pero una disfunción autonómica no es de verdad un daño en el nervio. Una disfunción autonómica es una respuesta alterada del nervio. No es un daño al nervio, es una respuesta alterada del nervio. ¿Sí o no? 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 Decírmelo, por favor. Son cosas distintas. Cuesta un poco explicarlo en un directo, pero son cosas bastante distintas. ¿Sí o no? Decidme algo, dame corazoncitos, por favor. Juli, dame tus corazoncitos, por favor. Muy bien, condiciones asociadas. Mira, a lo largo de todas las semanas vamos subiendo informaciones respecto a las disautonomías más comunes. Esta semana es el POTS. Espero que os haya gustado los vídeos y todo eso. El POTS puede ser reversible. En algunas situaciones sí es reversible. En algunas situaciones no se sabe por qué empieza y no se sabe por qué termina, ¿no? Así como algunos casamentos también no se sabe por qué empieza, no se sabe por qué termina, ¿no? ¿Verdad? No, mentira, es broma. Pero es verdad que cuando es secundario no se sabe por qué empieza y no se sabe por qué termina. Se sabe que hay formas de controlarlo mejor, ¿ok? Entonces, he puesto el POTS porque es uno de los más comunes y de verdad no estamos tan atentos a él. Bueno, cuando uno se desmaya, ahí sí, estamos atentos a esta persona. Pero los grados más blanditos, cuando hay una alteración, pero es una alteración pequeña, en general no hacemos caso a esta alteración pequeña, ¿no? Es decir, me pongo de pie y me mareo. Bueno, levántate despacio, ponte de pie despacio, que esto no va a pasar, ¿no? Y entonces nos pasamos de estos síntomas, y son síntomas que cuadran con la respuesta posible. Ok, pero échale un vistazo a qué condiciones pueden estar asociadas a las disautonomías, ¿no? A ver si tienes algo de esto en tu consulta, a ver si tienes algo de esto en tu práctica clínica. Parkinson, diabetes, demencias, esclerosis múltiple, que vamos a poner, patologías autoinmunes. Bueno, elige la que tú quieras, elige ahí lo que tú quieras. Hay algo que esté ahí, incluso COVID-19, ¿ves? Ahí, el último ahí a la derecha. Hay algo que está ahí que puede que tú tengas en consulta un paciente que tenga Parkinson, un paciente que tenga Alzheimer, un paciente que tenga esclerosis múltiple, un paciente que tenga déficit de vitamina B12, un paciente que tenga una neoplasia, un cáncer, un paciente que tenga un fallo renal, un paciente que tenga un diabetes, un paciente que tenga fatiga crónica. Algo ahí se asemeja a tu práctica clínica, ¿sí o no? Porque si algo ahí se asemeja a tu práctica clínica, esto significa que posiblemente tú tienes pacientes en tu consulta que tienen síntomas disautonómicos y no le estás haciendo caso. Pero Luis, es diabetes, claro, es diabetes. Yo no soy endocrinólogo, no soy médico para trabajar, pues yo no estoy diciendo que tú tienes que ser el médico que trabaja con esto, yo estoy diciendo que tú eres el terapeuta que va a ofrecer mejores elementos reguladores al sistema. Os comenté al principio,
las disautonomías o los síntomas de disfunciones autonómicas no suelen tener un tratamiento estrella que va a arreglar todo. Os comenté al principio, ¿sí o no? No suelen tener un tratamiento estrella que va a arreglar todo. Suelen tener un equipo multidisciplinar para trabajar de manera integrada su condición clínica especial. Entonces, si tengo una neuropatía diabética, si mi paciente tiene diabetes del tipo 2 y mi paciente sufre de un dolor lumbar crónico y mi paciente sufre de un dolor torácico funcional y mi paciente sufre de cefaleas, sufre de migrañas, sufre de lo que tú quieras, elige el dolor que tú quieras. Es probable, es posible que este paciente que sufre de diabetes, que es sedentario, que duerme mal, que tiene signos gastrointestinales, es posible que tenga signos disautonómicos. Es posible que tenga síntomas disautonómicos. ¿Y qué pasa si tienes síntomas disautonómicos? Uno, un aumento del riesgo cardiovascular. Ya sabemos que el diabetes per se ya aumenta el riesgo cardiovascular. Y dos, genera un cambio en la organización interna, de manera que este cambio en la organización interna genera un aumento de la actividad simpática y una disminución de la actividad parasimpática, y este cambio en la actividad simpática que va a generar en el tono muscular, pues deja el tono muscular más alto, que va a generar en los tejidos faciales, pues deja los tejidos faciales menos propensos a moverse bien. Vamos a poner así. Deja los tejidos más rígidos. Aumenta la resistencia vascular periférica. Aumenta la resistencia del flujo sanguíneo a las arterias de las vísceras abdominales, por ejemplo. Y uno de los principales elementos que tenemos que genera compromiso en la tensión arterial es la resistencia periférica. Si esto pasa, ¿qué pasa con el trabajo cardíaco? Aumenta el trabajo cardíaco. Entonces, es común que estos pacientes que tienen diabetes o que tienen Parkinson vengan a desarrollar características clínicas de disautonomías. Claro que sí. Pero esto pasa así, de golpe. No, esto no pasa de golpe. Esto se construye a lo largo del desarrollo de la enfermedad, del curso clínico de la patología o de la disfunción. ¿Y quién puede estar atento a esto? ¿Quién puede estar atento a esto? Pues nosotros, ¿no? Nosotros. Pero si dirigimos la mirada por el dolor y nos olvidamos que el sistema, al fijarse en esta condición, proporciona una mayor sensibilidad en los tejidos somáticos, si nos olvidamos de esto, vamos a trabajar el dolor de las lumbares con estiramiento, con refuerzo muscular, con estabilidad, con lo que sea. ¿Y qué va a pasar? Pues que no va a pasar, se quedará ahí, justo ahí. Y luego en 2 años viene un compromiso del sistema gastrointestinal. Y luego en 3 años un compromiso del sistema de sueño. Y luego en 4 años empiezo con ansiedad, depresión, con lo que sea. Y tú dices, es que esto empieza así de golpe. Y es que no empieza de golpe. El tema es que no se mira el sistema de salud, nuestro sistema de salud, nuestra cultura de salud, no mira al desarrollo del problema, mira a la disfunción final. Mira al problema final. ¿Cuál es el problema al final? Es el paciente en una mesa de tilt, en una camilla de tilt. Es el paciente ahí, después de muchos años desarrollando disfunciones, es el paciente tumbado y esta camilla probando si el sistema cardiovascular responde bien. Este es el final de todo esto. Pero antes de llegar ahí, empezó con síntomas disautonómicos, no con una disautonomía tal cual, no con un fallo del sistema, no con un fallo. Empieza con síntomas.
disautonómicos. Porque en general la mayor parte de todo esto es secundario. Los tipos más comunes, más frecuentes son secundarios, no son primarios. ¿Y dónde está este paciente? Está en tu clínica. ¿Y quién no se da cuenta? Pues que quien no amplia la mirada para esto, quien no abre la mirada para esto, no se da cuenta. Y luego, nuestra razón clínica es estar ahí para ayudar a nuestros pacientes. Y ahí fallamos con nuestra propia razón. Fallamos con nuestro propio compromiso, que es hacer lo mejor para nuestros pacientes, porque ignoramos o porque no dedicamos tiempo suficiente a mirar más allá del dolor, a mirar más allá de lo que le está puesto. Como dijo un cazador de cebras. Claro, porque un cazador de cebras mira más allá de lo que sale en los resultados. Échale un vistazo a este rol de condiciones o síntomas o signos y dime si algo que está ahí cuadra con los pacientes crónicos que tú tienes en tu consulta. Con los crónicos, con los agudos no. Pero dime, mira, échale un vistazo. Fatiga, taquicardia, vértigo, náusea, diarrea, bradicardia, síncopes, alteración de concentración, dolor torácico, dolor de cabeza, temblor, alteración gastrointestinal, síndrome de piernas inquietas, migrañas, alteración... Algo que está ahí, intolerancia al ejercicio, algo que está ahí cuadra con tus pacientes. Si algo que está ahí cuadra con tus pacientes, dame la razón. Si lo que está ahí no cuadra con tus pacientes, me equivoco yo, el error es mío y olvídate de todo lo que he hablado hasta ahora. Pero si algo que está ahí cuadra con la clínica de tus pacientes crónicos, que son difíciles de resolver, que tienen soluciones, que son pacientes complejos, si algo que está ahí cuadra con tus pacientes complejos, dame el crédito, porque seguramente el sistema autonómico de este paciente no funciona bien. No funciona bien. Pero, Luis, el paciente viene por el dolor. Claro, el paciente viene por el dolor. Así como va al médico por una pastilla. Es así. Y que nos toca a nosotros. Pero es enseñarle que esto tiene que ser más allá de todo esto, ¿no? Lo primero es la educación. Entonces, ¿sabes? Fritil. Sospecho de ti, Fritil. Tú eres mi amiga, ya sospecho de ti. Mallorca, ya me olvidé. Mallorca, ¿quién eres tú? Tienes que decirme. Ya sé que eres nuestra alumna, pero tienes que decirme otra vez. Muy bien. Entonces, por favor, estéis atentos a todo esto. Muy bien. Tips. Ahora específicamente para nuestros pacientes con diagnóstico. Chandra, ahora sí, Chandra ha enviado mensajes hoy en el grupo del avanzado. Ya volvió de vacaciones, Chandra, te echo de menos. Luego volvemos a España. Entonces, fijaros, estos tips que están ahí son tips para pacientes que tienen el diagnóstico clínico de disautonomía. Diagnóstico clínico, fallo en el sistema de respuesta. ¿Okay? Para estos pacientes es súper importante tener algunas cosas claras. Uno, el desayuno es fundamental para estos pacientes. El desayuno, chatos, es fundamental para estos pacientes. ¿Por qué? Porque al no desayunar, en general, se baja la tensión arterial y al bajar la tensión arterial, estos pacientes con diagnóstico de disautonomía no tienen una buena respuesta. Esto suele perjudicar al sistema y suele comprometer la respuesta del sistema. Entonces el desayuno es fundamental. Lo más pronto posible por la mañana. Te despiertas lo más pronto posible a desayunar. Y que las comidas tengan algo de sal. La sal es súper importante para estos pacientes para mantener la volemia. ¿Y por qué la volemia es importante? Porque la volemia es un informador de actividad del sistema autónomo y porque la volemia
es un activador de los vasoreceptores. La bulimia es fundamental. Entonces, la sal y la hidratación son elementos clave para la regulación de estos pacientes. En general, un promedio, ¿ok? Es posible que las medias de compresión y estas cintas abdominales, no sé si se llaman cintas abdominales, pero estas cintas postparto, que se utiliza para aumentar la compresión sobre el sistema periférico, es probable que ayude a algún grupo de pacientes. Algún grupo de pacientes se va a beneficiar de esto. No todos, porque es no lineal, no es la misma respuesta para todos, pero para una buena parte, para una buena cantidad de pacientes, las fajas abdominales, gracias Ro, les vale mucho. ¿Por qué? Porque aumenta la volemia. Al comprimir la periferia aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso y linfático, y al aumentar el retorno venoso y linfático mejora la función cardíaca. ¿Okay? Para algunos de estos va a funcionar súper bien. El tema de la luz solar, lo más pronto que pueda también para la regulación de tu ritmo circadiano, pero es importante que sea por la mañana. ¿Okay? ¿Y esto por qué por la mañana, Luis? Porque por la tarde ya hace más calor. Y una de las recomendaciones que les damos a nuestros pacientes cebritas que tienen disautonomía diagnosticada es para evitar el calor extremo, evitar el calor, porque el calor baja la tensión y al bajar la tensión el sistema se comporta mal. Luz solar por la mañana para la regulación del núcleo supraquiasmático. ¿Okay? Esto es importante. El ejercicio es un punto de debate. ¿Por qué es un punto de debate? Porque es un sistema no lineal. Entonces, ¿el ejercicio hará bien a todos? No. Hay pacientes que tienen una respuesta súper mala a los ejercicios y hay otros que tienen una respuesta súper buena a los ejercicios. Para los pacientes que tienen una buena respuesta al ejercicio, pues al ejercicio. Para los pacientes que tienen una mala respuesta al ejercicio, para estos pacientes el ejercicio no es una buena indicación. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que entre las cebras hay cebras blancas, hay cebras negras, hay cebras coloridas, multicolores, ¿no? Entre las cebras hay cebras de otras características. Entonces, hay relatos en la literatura que el ejercicio genera beneficios a una cantidad X de pacientes, pero que a otra cantidad de pacientes el efecto no es tan bueno. Y algunos pacientes tienen mucha dificultad para empezar en el tema del ejercicio. Para los pacientes que están diagnosticados con disautonomía tal cual, se recomienda empezar con ejercicios tumbado o sentado. Y luego poco a poco progresar en carga y progresar en decúbitos y posiciones. Entonces voy a evolucionar a la bipedestación, pero al principio la recomendación es empezar todo esto tumbado o sentado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque genera menos conflicto para el sistema cardiovascular. La natación o los ejercicios en piscina son súper buenos para estos pacientes porque el agua ayuda a disminuir la fuerza de la gravedad. Entonces, los ejercicios en piscina están bien indicados para estos pacientes, con tanto que tenga una buena respuesta al estar en la piscina. ¿Okay? Entonces, ¿les vale para todos el ejercicio? No para todos. Para algunos pacientes, lo que pasa es que, cuando hay esta condición, por ejemplo, el POTS, esto consume mucha energía. El sistema consume mucha energía. Y al dedicar algo de energía al ejercicio, esto me va a robar la energía para el sistema funcionar. Entonces, al día siguiente estoy acabado, estoy terminado, estoy hecho polvo. Entonces, ¿qué pasa? Si el ejercicio roba la energía para que funcione el sistema, ahí el ejercicio no está bien indicado. Para estos pacientes no está. El sistema ya consume toda la energía y no te sobra energía
para dedicarle al ejercicio. Entonces ahí hay que valorar de forma individualizada, de forma peculiar, de forma exclusiva para la cebrita que tú tengas ahí. Esto es súper importante, principalmente para pacientes que tienen fatiga y que tienen fatiga crónica. ¿Ok? Súper importante. Bien, otro tip: cuida bien de tu SNA, cuida bien de tu sistema nervioso autónomo. Ofrécele buenas comidas, ofrécele hábitos, costumbres, higiene del sueño. Ofrécele luz por la mañana, ofrécele buenos estímulos para que pueda reaccionar mejor a los estresores externos y a los estresores internos que tiene. Porque él tiene que trabajar con todo esto. Por eso, si tú cuidas bien de tu sistema nervioso autónomo, probablemente tu respuesta será mejor. Ahí no es tanto el tema de salvar vidas, pero es el tema de darle vida a los años. ¿Sabes? No es dar años a la vida, pero ahí el tema es dar vida a los años. Porque son patologías que no son patologías que tienen un gran riesgo de que se muera el paciente. Es decir, el paciente va a seguir con su vida normal. Pero si va a seguir con su vida normal y va a vivir 80 años, 85, 90, la pregunta empieza a ser: ¿cómo va a vivir estos 90 años? ¿Cómo lo vas a vivir estos 40 años que te quedan? ¿Qué calidad que vamos a tener ahí? Vamos a poner elementos de protección para que no se desarrolle nada más y para que tú puedas trabajar con esto, lidiar con esto de la mejor forma posible, o vamos a decirlo: es crónico, no tengo nada que hacer, esto es lo tuyo, o viene de tu cabeza. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿No? Entonces, cuida de tu sistema nervioso autónomo. A lo largo de todo este mes vamos a estar hablando de tips y cuidados para tu sistema autónomo, y en el mes que viene vamos a tener nuestro curso del integrativo. Y conoce tus síntomas. Ruby me dijo el tiempo. Ok, Ruby, ya voy. Conoce tus síntomas. Tu cuerpo, esté atento a tu cuerpo. Tu cuerpo siempre va a presentar señales de que algo no está bien y de que la crisis se acerca, de que viene la crisis. Tu cuerpo siempre te va a informar esto antes, ¿ok? Entonces tenemos que estar atentos, porque si estamos atentos, chatos, esto significa que ya sé qué es lo que va a pasar, y si ya sé qué es lo que va a pasar, me pongo más tranquilo, me pongo más calmado, regulo mejor mi sistema, y luego las repercusiones de todo esto son más blandas, son más tranquilas, son menos severas. Conoce a tu cuerpo. Uno tiene que conocerse a uno mismo, ¿ok? Porque esto, en este momento, para estas condiciones que estamos hablando, es determinante de respuesta y nos ofrece la oportunidad de corregir el rumbo de todo esto antes de que pase. Pero ahí necesitamos que nuestros pacientes estén súper atentos a todo lo que pasa sin catastrofizarlo. Y para que no lo catastrofice, necesita estar educado y conocer todo esto. Y esto depende de nosotros. Por esto la concientización de la disautonomía. ¿Ok, Ruby? Muy bien, estamos listos. Tenía algunas diapositivas más para poner, pero es como siempre, ¿verdad? Pero bien, terminamos por aquí. Si no, no puedo grabar el vídeo. Muy bien, un gustazo tenerlos con nosotros. Si queréis enviarnos un directo o algo así, ofreciendo tu opinión, comentarios y todo esto, muy bienvenido todo lo que puedas aportar. Bien, seguimos con el mes de la concientización de las disautonomías. Por favor, ayudarnos con el tema, porque nuestro objetivo final siempre será nuestros pacientes y tenemos que hacer la información de calidad llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ok? Un SN, abrazo, chatos.